Así es mi tierra, tierra de amor, con sus paisajes cautivados. Muy buenas tardes, estamos en pleno corazón de la hacienda Pachachaca. Estamos con el especialista que nos va a compartir también sobre el tema. Y como ustedes podrán ver, estamos dentro de la hacienda, estamos con el equipo estudiantil de la Universidad Nacional Micaela Bastías, estamos con Alfonso, con Katia, estamos con Jesús, estamos con el señor Ciro Palomino también, que vamos a compartir temas muy interesantes el día de hoy. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas, porque es que también llegamos hasta aquí. Adelante, señor Ciro. Bueno, voy a en primer lugar agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas por la invitación y la oportunidad que nos hemos dado todos juntos para hacer una visita por la ruta de las haciendas del Valle de Abancay y Pachachaca. Y como estamos haciendo y comentando en todo nuestro viaje, nos hemos encontrado con el pasado real de lo que ha sido este Valle de Abancay, la ciudad de Abancay y el Valle de Abancay, que tiene una larga data. Nos hemos enterado de que pues Abancay no tiene 140 años como hemos festejado el día 3 de octubre, sino tiene 442 años, cuando un 18 de enero de 1572 el licenciado Nicolás Ruiz de Estrada funda la reducción de indios de la villa de los Reyes de Santiago de Abancay, de donde empieza la historia real de Abancay. Luego hemos abordado el tema de los mismas que traen en el tiempo de Tupac Yupanqui hacia 1470 a este valle para trabajarlo como tierra de los incas para la producción de alimentos para la mantención del ejército incaico. Luego, después de la llegada de los españoles, los mismas regresan a sus tierras de origen, las tierras cultivables quedan vacantes y en ese sentido comienzan a surgir las primeras haciendas con los vascos, primero del Miguel de Estrigaña, el cura fundador de la hacienda y estancia San Miguel de Pachachaca, que es la madre de todas las haciendas. O sea, dentro de esta hacienda se comprendía la hacienda San Gabriel, Patibamba y Llanya, que con el paso de los años se convirtieron en nuevas unidades de producción. Y finalmente, después de 400 años de haciendas, viene el proceso de reforma agraria del 24 de junio de 1969 con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Viene el proceso de reforma agraria, se expropian estas haciendas para fines de reforma agraria, terminan constituyéndose sobre la base de las mismas varias unidades de producción de unidades agrícolas familiares y hasta 3 comunidades como la comunidad de Ñucancha, la comunidad de Micaela Bastías acá en Quizapata y la comunidad de Juan Velasco Alvarado en Carcatera sobre la base de estas tierras, de estas haciendas. Señor Ciro, tengo una pregunta. ¿Puede explicarnos brevemente cuál es la importancia de esta hacienda dentro del valle? La importancia de esta hacienda, en primer lugar, que es la hacienda más grande. O sea, esta hacienda llegó a tener 8.500 hectáreas, 8.300 y pico de hectáreas. 2, fue la hacienda que más azúcar produjo durante la época de la administración colonial. Tenemos data de 1795 que da cuenta que esta hacienda producía 6.000 arrobas de azúcar de alta calidad anuales. El azúcar que era vendida en la ciudad del Cusco, en Puno, en La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí. O sea, este azúcar pasaba las fronteras del país. 2. Y finalmente, en esta hacienda de San Miguel Pachachaca se produjo la famosa azúcar llamada la imperial, una azúcar blanca de la más alta calidad, que en sus tiempos, por los historiadores de esos tiempos, se conoció como el mejor azúcar del continente americano, que superaba incluso al azúcar de Holanda, y que este azúcar llegó a venderse en las principales tiendas de Madrid para la producción de golosinas en Europa, ¿no? Vale, considerando la alta producción que tenía esa hacienda y la portentosidad que alcanzó, ¿qué llevó a su caída?
La caída de las haciendas básicamente era el sistema de producción. Aquí la hacienda producía en función de la mano de obra, la mano de obra de los colonos, o sea, eran las gentes que vivían dentro de las 7.800 y pico de hectáreas que tenía esta hacienda. Los colonos tenían que venir a prestar servicios personales gratuitos, supuestamente a cambio de la renta que debían pagar por estar en las tierras de la hacienda. Entonces era más o menos mano de obra de vasallos. Entonces no corría moneda por sus manos, y solamente el dinero corría en función para el hacendado. Pero luego en los años 30 y 39 se inaugura la carretera que une a Bancay, Chaluanca, Puquio y la costa. Entonces toda esta gente de los colonos de la hacienda que tenían obligaciones de prestar servicios gratuitos al hacendado comenzaron a migrar en masa porque sabían que con su condición de peones en las haciendas costeras podían ganar un salario y también su familia, su mujer y sus hijos, y tener mejores aspiraciones económicas o mejorar su nivel de vida. Y otra era que estas haciendas en la época republicana ya no produjeron azúcar, por tres razones. Uno, porque se fue conquistando poco a poco la selva, y la selva también era tierras de producción de caña de azúcar y de azúcar. Dos, porque también se había creado en el Alto Perú el estado de Bolivia, un nuevo país que al azúcar abanquina le puso aranceles. O sea, tenía frontera y para pasar al otro país debía pagar un impuesto que se llama aranceles. Entonces ya no, con ese impuesto ya no era rentable el azúcar. El azúcar sin ese impuesto era rentable, pero pagando ese impuesto y para lo que se vendía después no era rentable. Y tres, porque como digo, además por la carretera por donde se fueron los colonos de acá, también vino el aguardiente que fabricaban estas haciendas, de las haciendas poderosas, grandes y modernas, haciendas agroindustriales del norte, venían ya en cilindros, en mejor calidad probablemente, y alcohol, etcétera, de modo que también no había ya la producción del aguardiente que se hacía aquí ya no era tan rentable como cuando tenían el mercado cautivo. Si la carretera vino en el año 39, los 40 más o menos, me imagino que estas haciendas estaban aún de pie. ¿Qué le parece a usted que tantos años que han pasado ahora solo queden ruinas y muros? Eso también tiene su explicación. Mira, estas haciendas después del proceso de reforma agraria estaban en pie, y no es muchos años, son desde el 69 y de repente unos 10 años estuvieron en pie. Hablamos del 69, pero cuando irrumpe la violencia político-social en los Andes, en el Perú, el 80, entonces viene el problema de la subversión, Sendero Luminoso, etcétera, y ellos tuvieron un determinado éxito aquí en el ámbito del departamento de Apurímac. O sea, en Apurímac estaba considerado junto con Cusco, Ayacucho, la zona roja, ¿no?, donde se estaba produciendo la guerra sucia o la guerra civil o la subversión, etcétera. Entonces en ese tiempo todo este valle nadie podía entrar acá, estábamos en estado de emergencia, toque de queda en Abancay, y tengo que entendido que venían la gente de esta organización y decían: destruya toda la hacienda porque si no lo destruyen, no lo dejan todo en el suelo, el hacendado va a venir y va a decir: ah, está mi casa aquí y me regreso, pues se va a regresar. Y esa ha sido una de las razones por que la gente comenzó a deshacer. Primero por falta de mantenimiento, quiso hacer un mantenimiento. Dos, porque comenzaron a hacer destrozos en función de que si yo voy a mi casa y no encuentro mi casa, me tengo que regresar, ¿no? Y eso hay que hacerle esperar al hacendado. Si le hace esperar a su casa, se puede quedar y volver otra vez, volver al hacendado. Claro que eso era era una propaganda, no era la realidad. Y tres, como ustedes pueden ver, hay hueco por todos sitios, porque hay gente, algunos estúpidos, que creen que en todas las paredes de estos edificios viejos, centenarios, hay tesoros, y están buscando los huaqueros, los buscadores de tapados, etcétera. Están pensando de que en algún momento van a encontrarse con una olla de oro, un baúl de oro, y eso no es responsabilidad, eso es responsabilidad de todos nosotros, perfecto. Pero ¿quién gana dinero por esto?
afanosas, muy diligenciosas en declarar esto como patrimonio cultural, como hemos visto en Patibamba, pero ¿a qué hora y cuándo van a poner en valor, cuándo van a reconstruir todo esto? Porque a ustedes les está encantando el viaje, estoy sintiendo esa, entonces me imagino que esto debería ser un derrotero turístico, ¿no? Porque tiene historia y está escrita, estamos empezando paso a paso que estamos haciendo este hermoso recorrido. Bien. Gracias por el aporte, señor Ciro, ha sido de vital importancia que hayan compartido puntos estratégicos y muy importantes. Como podemos ver, las ruinas y todo esto está pues descuidado. Podría ser un centro turístico muy acogedor para este departamento, que generen ingresos económicos, en fin, todo lo que podemos conseguir si sabemos revalorarlo, ¿no? Gracias por el aporte, gracias. Estuvimos con el equipo estudiantil de la Universidad Nacional Micaela Bastidas. Gracias. Gracias.